Vamos a 1 Timoteo y el tema de hoy, hermanos, estamos ya en el capítulo 5 de 1 Timoteo. El tema de hoy se llama el cuidado de los fieles. Y vamos al pasaje, hermanos, que vamos a meditar, que es 1 Timoteo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16. Entonces, por favor, hermanos, ahí en sus Biblias, en esta ocasión es un texto un poco largo, no lo tengo proyectado en esta ocasión, porque es un pasaje un poquito largo y se vería muy pequeño, no lo alcanzarían a ver. Entonces, mejor vamos a leer lo de la Biblia. Dice: no reprendas al anciano. Es 1 Timoteo capítulo 5. Hermana Estelita, ahí, hermana, sí tengo la página, es la 875. 875. Está en el centro, la página, el número de página está en el centro, en la parte de arriba. 875. Y dice el texto: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Este es el pasaje, hermanos, que el día de hoy vamos a meditar, y pues es un pasaje un poquito largo, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en este día. El tema de hoy, como decía hace un momento, es el cuidado de los fieles, porque realmente lo que nosotros vemos en este pasaje es el cuidado de los creyentes, cómo debemos de cuidar a los creyentes. Y el texto dice, hermanos, para iniciar en los primeros versículos, versículo 1 y 2, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El cuidado de los fieles no solamente es el cuidado en su economía o el cuidado en su salud, pero es el cuidado espiritual. Puedo decir que es un cuidado en todas las áreas. Algo que tenemos siempre que ver, hermanos, como miembros de una iglesia, como hijos de Dios, es que estemos al pendiente de las necesidades de los hermanos. Porque Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Y a lo mejor, no sé, podemos ayudar
a través tal vez de medios, a través tal vez de regalar una despensa, a través tal vez de compartir a lo mejor una ropa o de compartir unos zapatos, o podemos tal vez ayudar con una ofrenda de amor, es decir, darle a alguien dinero porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón o porque escuchamos que alguien tiene una necesidad, o tal vez decirle, ¿sabe qué? En tal lugar, hermanos, están poniendo las vacunas gratis, no sé, ¿no? Información médica, ¿sabe qué? Están atendiendo gratuitamente, pero pensar, hermanos, en los hermanos para bendición. Algo que debemos de pensar como iglesia es que somos una familia y en una familia procuramos cuidarnos unos a otros. Y no sería justo, como nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, que nosotros estemos disfrutando de una bendición y no podamos compartirla. Imaginen que, por ejemplo, que hay, no sé, una campaña de salud y nosotros nos enteramos de eso y decimos, pues está muy bien, vinieron médicos, o es una campaña donde están regalando anteojos para la gente y los que vayan, y solamente yo me beneficio sin pensar en los hermanos, que puede ser también un beneficio para ellos. Debe de haber un cuidado en todas las áreas. La primera cosa que nos dice el texto, cuando dice que no reprendamos al anciano, nuevamente nos está hablando de la exhortación que nos da la palabra de Dios para que los hermanos pongan las enseñanzas de Cristo en práctica. Es decir, va a haber hermanos que aunque vienen a la iglesia y escuchan, tal vez están haciendo cosas que no están bien. Tal vez su vida todavía no ha cambiado del todo y probablemente todavía hay pecados que no han superado, que no han podido vencer. Y si yo de alguna manera me doy cuenta o yo de alguna forma veo que el hermano está incurriendo en algo que está mal, yo debo de hablar con él. Sin embargo, hermanos, es algo difícil. ¿A qué me refiero con esto? No es fácil hablar con alguien y decirle, mira, estás mal en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque a la gente no nos gusta que nos reprendan, ¿sí? No nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que alguien se dé cuenta de que yo tengo un defecto, porque yo quiero parecer que yo soy perfecto y que yo no tengo ninguna cosa. Que no hay absolutamente nada de lo que se pueda quejar la gente. Pero la realidad, hermanos, es que somos imperfectos, ¿sí o no? Tenemos errores y cosas que están mal. Y probablemente en un momento nuestro temperamento, en un momento algo que nosotros dijimos que estuvo mal, o probablemente una actitud con la cual yo ofendí a la persona. Y entonces es ahí donde entra, hermanos, el amor de ir con la persona y de hablar. Pero nuevamente les digo, no es algo fácil. Porque yo puedo pensar, bueno, el hermano va a decir, ¿y a ti qué te importa, no? ¿Tú por qué me dices? O el hermano a lo mejor se pone en un plan a lo mejor defensivo y no sé, va a ser un momento, a lo mejor yo la llevo bien y ya a partir de ese momento no vamos a estar bien. Pero hermanos, es necesario que nosotros exhortemos y hablemos cuando hay cosas que están mal y no las dejemos pasar. ¿Por qué? Porque es una muestra de amor. Vean esta cita en Proverbios 27, 5 y 6. La leen conmigo en voz alta, la alcanzan a ver, dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjense el texto lo que dice. Es mejor una reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, yo te amo, pero no soy capaz de decirte nada. Uno de los problemas que hoy vemos, hermanos, y voy a hablar aquí de la familia, es que hay una gran cantidad de hijos consentidos. Y no se me ofendan, espero que no se sientan mal por lo que estoy diciendo, pero la verdad es que hay tantos hijos consentidos y esos hijos consentidos se convierten en unos tiranos de la casa, donde ellos hacen lo que bien les parece, porque los queremos tanto que no le puedo decir que está mal. No le vaya a levantar la voz, porque si le levanto la voz a lo mejor hasta me amenaza con que se va. No, hermanos, tenemos nosotros que guiarles. Y la palabra dice en disciplina y amonestación del Señor, implica disciplina también, y decirle, ¿sabes qué? Hijo, eso no está bien y no voy a permitir que tú sigas haciendo eso. Soy tu papá y Dios me ha puesto para que yo te guíe y tú debes de amar a Dios, de hacer su voluntad. De la misma manera, hermanos, el texto nos dice, es mejor una reprensión manifiesta que decir te amo tanto que no te digo nada. El amor se manifiesta también diciendo lo que no está bien.
Fieles son las heridas del que ama. Y el texto nos da a entender que cuando nosotros hablamos con alguien, a lo mejor lo vamos a herir, ¿no? Cuando yo le digo a alguien, oye hermano, estás mal en esto. El hermano se va a sentir herido y le va a molestar y a lo mejor en ese momento va a decir, pero tal vez esa palabra que yo le digo, aunque el hermano se defienda y diga, no, pues es que ¿por qué me dices esto? De algún momento, de alguna manera el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón para que llegue el momento en que diga, sí, tienes razón hermano, yo estoy mal y tengo que cambiar. O tal vez ahí mismo me diga, ¿sabes qué hermano? Ayúdame, ora por mí, porque sí, necesito cambiar esto. Fieles son las heridas del que ama, pero vean, importunos los besos del que aborrece. Y el no guiar a alguien, hermanos, el no decirle en qué está incurriendo mal, es una forma de menosprecio, es una forma de aborrecimiento. No te quiero a tal grado que yo te dejo que sigas haciendo lo malo, aunque después esto va a ser para tu propio daño. Porque sí, ¿no es cierto? Un niño que no tiene responsabilidad y que crece sin responsabilidad, ¿qué va a hacer cuando sea grande, hermanos? Imagínense, ¿no? Y el mismo pasaje nos va a hablar a continuación también de esto. Es necesario exhortar, es necesario reprender, pero el texto también nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, como dice, como a padre. Como a padre. Hay que decir las cosas, pero hay que decirlas con amor. Ajá. Esto no quita una cosa no quita la otra, ¿me explico? No se trata de que yo reprendo a alguien y tengo que decir, estás mal y te vas a ir al infierno. No, espérate, cálmate. Con amor, con amor. La manera como debemos de hacerlo siempre debe ser con amor. Una de las palabras de Aristóteles, él dijo, a todas las personas mayores, uno debe también dar el honor correspondiente a su edad, levantándose para recibirlos y encontrándoles sitios donde se sienten. Esto es algo muy antiguo, ¿no? Es una idea muy antigua, que hoy en día a veces ya no la vemos. Uno va, me ha tocado, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay asientos reservados para gente adulta, para gente grande, hay asientos reservados para gente embarazada. ¿Y saben qué hacen a veces los jóvenes? Los jóvenes, se sientan en esos lugares. Muy mal, ¿no? O sea, si ese lugar está reservado para un anciano, está reservado para una persona embarazada, déjalo. O sea, tú estás joven. Pero hermanos, a tal grado a veces nosotros no tenemos ese respeto y no tenemos esa educación, que no respetamos a la gente grande. Debe haber un cuidado, hermanos, de la gente adulta. Debe de haber un cuidado, ¿verdad? Ayudarles, darles la mano, vigilar, ¿verdad? Que todo esté bien. ¿Me permite, hermano Alejandro? Ahorita el gobierno está dando una pensión para los mayores de 65 y más. Entonces, pues eso a esas personas nos ayuda mucho, ¿verdad? Claro. Y hay quienes opinan que por qué el gobierno se gasta el dinero en esas cosas, que se pongan a trabajar. Esas personas de más de 65 años es difícil, en muchos casos ya están enfermos y enojados y en contra del gobierno. Sí, realmente. Que ayudan a los muchachos que están estudiando. Realmente ahí más bien es un debate por la efectividad, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estamos meditando, también nos dice acerca de cómo debemos tratar a los jóvenes, a los más jóvenes como hermanos. Si no es un anciano, pero es alguien a lo mejor de mi edad o más joven, como mi hermano, le voy a hablar. Y también dice, y a las jóvenes, el pasaje dice, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. El trato, chicos, entre las chicas, entre los jóvenes, llegará el tiempo también, chicos, que ustedes a lo mejor se interesarán en alguna joven de la iglesia, debe ser alguien creyente, pero siempre el trato debe ser, como dice el pasaje, con toda pureza.
una de las maneras, ¿verdad?, que debe ser tratada es como si fuera tu hermana, ¿verdad? Pues es tu hermana en Cristo. Y debemos de cuidar siempre, hermanos, que no haya ningún malentendido, ninguna cosa, nada que dé ocasión también al maligno. En el versículo 3, hermanos, entramos al cuidado de las viudas. Y dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Este texto sí lo puse aquí. El versículo 3 dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para que su propia familia ya recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vemos entonces que la responsabilidad de cuidar a las viudas, hermanos, primeramente la tienen ¿quiénes? Los hijos. Son los primeros que tienen la responsabilidad de cuidar a las viudas. El hijo debe gozarse en la esperanza de que un día podrá recompensar a sus padres todo el bien que le han hecho. El hijo debe de estar contento de pensar que un día él va a tener la suficiente edad, el trabajo, los medios para poder de esa manera sostener a sus padres. La enseñanza general de la Biblia, hermanos, que siempre vemos, es que lo nuestro, es decir, nuestro dinero, nuestras cosas, nuestro pan, es nuestro, no mío. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando pensamos en nuestro es para compartir, no mío para que sea solamente para mí. Y solamente yo soy el único que voy a ser bendecido de eso. Siempre, hermanos, va a haber necesitados. Siempre hay que ayudar a la gente en necesidad. Siempre hay que dar a Dios, lo acabamos de hacer hace un momento. Siempre debemos nosotros de dar nuestros talentos y nuestras habilidades. Y es una enseñanza de la Biblia de dar, de estar dando constantemente. Los 10 mandamientos, piensen en los 10 mandamientos. Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos que nos hablan del amor a Dios y el amor al prójimo, o el amor al próximo, es decir, ¿quién es mi prójimo? El próximo, la persona que está cerca de ti, el que está a tu lado. Los 10 mandamientos nos habla, la mitad de los mandamientos, acerca del amor a Dios y la otra mitad de los mandamientos del amor al prójimo. Pero en ambos mandamientos, o en ambas listas de mandamientos que manifiesten el amor, nosotros vemos que hay que dar. Hay que dar honra, hay que dar respeto. Siempre, hermanos, nosotros vamos a ver que la Biblia nos muestra que la única forma de mostrar que amamos a alguien es dando. No puedo yo decir que amo a alguien y no doy. Y no puedo tampoco yo decir que amo muchísimo a una persona y no le doy nada en lo absoluto. La forma como yo manifiesto mi amor a Dios y mi amor a los demás es dando. Y el grado máximo de dar es sacrificar. Acabamos de leerlo, ¿no? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién hizo eso? El Señor Jesucristo. Esa es la muestra en que nos ha mostrado Dios su amor. Por lo tanto, hermanos, y pensando en las palabras que el Señor Jesucristo dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Puedo decirles, hermanos, que si queremos tener bendición en nuestra economía. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que nos vamos a hacer multimillonarios, no estoy diciendo que vamos a tener dinero a raudales, estoy diciendo que Dios va a proveer nuestras necesidades y vamos a tener lo necesario si nosotros somos generosos. Pero probablemente, ¿verdad? Si, como dicen, eres de los que no dispara ni en defensa propia, si eres de los que sueñan que están cenando en un restaurante muy lujoso y se despierta para no pagar la cuenta, probablemente tengas problemas de economía. ¿Por qué? Porque tu corazón es un corazón
que no es generoso. Cuando nosotros somos generosos, hermanos, Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar también en nuestra economía. Y realmente, bueno, qué problema, yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero el mundo y algunos creyentes a veces no practican esto. Yo no entiendo cómo es posible que no podemos ayudar a nuestros propios padres, ¿no? O sea, yo no lo entiendo. El mandamiento de honrar a los padres en Éxodo 20:12, dice la Biblia, es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Qué promete Dios cuando honramos a los padres? Que nuestros días se van a alargar en la tierra. Y cuando pensamos en la palabra honra, hermanos, nosotros podemos pensar, es venerarlos, es respetarlos, es hacerles caso, es quererlos, es estimarlos. Pero ¿sabe también qué significa honra? Honra significa el valor que le damos, y el valor que le damos también a través de nuestras posesiones o de nuestro dinero. Quiero que entiendan, hermanos, que siempre nosotros, lo he dicho en otros momentos, siempre tenemos nosotros tiempo y tenemos dinero para la gente que queremos. Se enferma un hijo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Se enferma Dani o Luis. Y yo sé, papás, que ustedes están ocupados y están trabajando, pero ustedes ven cómo le hacen, pero esos chiquitos se van al médico y los van a atender, y no tenemos para medicina, pero de alguna forma sacamos, vendemos, hacemos, porque estos hijos tienen que tener su medicamento. ¿No hacemos eso a los padres? Siempre tenemos nosotros, hermanos, tiempo y dinero para los que amamos. Grábense eso. ¿Qué significa? Que si yo digo amo a mis padres, pero no les doy ni tiempo ni les doy dinero, ¿realmente los estoy amando? No les estoy manifestando. ¿Y qué dice la Biblia? Mejor es represión manifiesta que amor oculto. ¿Saben una cosa? De nada sirve el amor oculto. De nada sirve que yo diga amo tanto a tal persona, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, es que la amo, es que me muero por ella. Pero no se lo digo, no se lo muestro, no le regalo nada, no le ayudo en nada en la casa, no platico con ella, nada. ¿Ella creerá que la amo? No puede creerlo. ¿Por qué? Porque no lo manifiesto. Es mejor que yo lo manifieste, que yo muestre. Y cuando hablamos de los padres, hermanos, es el mandamiento que Dios nos da, el que nosotros honremos a nuestros padres. Y nuevamente la palabra honra, hermanos, implica el apoyo económico a nuestros padres, buscar la forma de nosotros darle, ya sea mensualmente, semanalmente, quincenalmente, llevarles despensa, darles dinero, pero buscar la manera de nosotros apoyarlos. Ahora, el versículo que estamos viendo, hermanos, el versículo 3 que dice, perdón, el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a los padres. Pues nos habla de eso, ¿no? Del cuidado, la recompensa para nuestros padres, porque también piensen en esto. En el tiempo que se escribe esto, una mujer sola no se podía sostener. Hoy en día, hermanos, las mujeres trabajan, ¿no es verdad? Las mujeres trabajan y son muy trabajadoras y son muy eficientes y yo sé, ¿verdad? Les dan a veces hasta buenos puestos a Aurora o las cambian de lugar y todo porque son buenas trabajadoras y ganan su dinero. Y hoy en día ustedes pueden comprar casa, ¿no es cierto, hermanas? Y hoy en día ustedes, si quisieran, pueden comprar un auto o lo que quieran porque hay créditos para ustedes y pueden tener dinero. Ustedes pueden estudiar también y podrían entrar a la universidad o hacer cualquier cosa. Pero en el tiempo en el que estamos hablando, ¿las mujeres podían hacer eso, hermanos? No. No había escuela para las mujeres, no eran aceptadas, no había trabajos para las mujeres. Entonces, ¿cómo se sostenían si quedaban viudas? No podían entrar a trabajar, no podían decir, bueno, voy a tener un trabajito. No. Por eso la Biblia dice, honra a los padres, porque era la manera de tener cuidado de estas mujeres, para que pudieran vivir, hermanos, dignamente.
Y por eso, como hijos, debemos de agradecer. Tal vez no se van a acordar, Dani, de todos los desvelos de tus padres. No creo que te acuerdes de chiquito, ¿verdad? Cuando tal vez te enfermabas y tu mamá te estaba cuidando, tu papá se levantaba en la madrugada, a lo mejor hasta tu papá tuvo que aprender a inyectar o alguna cosa por ti, ¿no? Y todo lo que los padres hacen, todos los sacrificios, los esfuerzos, y cuando la economía no está bien, a lo mejor hasta el papá o la mamá se quitan el bocado literalmente de la boca para darlo al hijo. Pero ¿saben una cosa? Es por ellos, ¿verdad?, que tenemos vida, es por ellos que estamos aquí, y cómo no, ¿verdad?, decirles gracias, papá, gracias por tus esfuerzos, y hacer ese compromiso, ¿verdad?, de apoyarle en lo que se pueda. El servicio a Dios, hermanos, inicia en casa. Recuerden eso. Si bien hablamos de la iglesia, tenemos que recordar que donde nosotros empezamos a mostrar el amor a Dios es en nuestra casa, y nuestra familia es nuestro primer ministerio. No podemos ser, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. No puede ser, porque si somos la luz de Cristo, si Cristo nos ha alumbrado, somos luz allá afuera, pero también comenzamos siendo luz aquí adentro. Bueno, entonces deben de tener ese cuidado. Versículo número 5, hermanos, vamos a continuar. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Nuevamente vemos cómo la iglesia tiene que ver por las necesidades de los fieles. Ahora, con esto no quiere decir que no ayudemos a la gente que no es creyente, no quiere decir que no ayudemos a las personas. Claro, o sea, si Dios lo pone en nuestro corazón, está bien, ¿verdad? Hay un huracán, hay una necesidad, terremotos, hermanos, y lo hemos hecho. O sea, vamos a lugares de acopio donde llevamos despensa o ropa o lo que sea para la gente en necesidad, o vemos en la calle, hemos llevado comida a los indigentes, hemos llevado a los que van hacia rumbo a Estados Unidos, sí, pero también, hermanos, es importante nuevamente ver la necesidad de nuestras viudas. Y lo que dice el texto, ¿verdad? El versículo 5 hablando de esta mujer diligente, pero hace un contraste, dice el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y luego el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Dije hace un momento que el servicio a Dios inicia en casa, y que la familia es el primer ministerio que debemos cuidar. El versículo que acabamos nosotros de leer dice, ese ya lo vimos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra que se utiliza aquí para proveer, hermanos, es la palabra pronoeo, proveer, que significa no solamente proveer, sino prever, es decir, pensar de antemano y cuidar. Algo que vemos en la Biblia, hermanos, es que el varón del hogar, debe ser proveedor, debe ser protector, debe ser previsor, es decir, ve de antemano, y también debe ser planeador, alguien que planea. Nuevamente, repito, debe ser alguien que es proveedor, es una persona que provee para las necesidades. Es alguien que es protector, protege para que en el hogar no entre ninguna influencia. Hablábamos de eso, Pepe, el otro día, ¿te acuerdas? Que hablábamos acerca de que en nuestro hogar debemos de cuidarlo, que no haya ninguna influencia, que nada del maligno esté en nuestra casa, nada, nada.
Y para quienes me escuchan, ¿verdad? Ni tener ídolos, ni tener imágenes, ni tener cosas de espiritismo, ni tener cosas de brujería, ni tener películas de terror, eso tenemos que eliminarlo, ni pornografía, ninguna cosa que sea una puerta que nosotros empezamos a abrir para que el maligno entre, y él, porque él va a entrar, va a hurtar, va a matar y va a destruir. Entonces, nosotros tenemos que cuidar muy bien. Somos nosotros los protectores, somos nosotros los proveedores, no solamente del alimento físico, pero también de la palabra. Debemos de ser los varones los primeros que el domingo nos levantamos y decimos, a ver, vamos a arreglarnos, o desde el sábado, ya tienes tu ropa para mañana, ya tienes todo listo, tu Biblia, y todo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar bien el domingo en la iglesia. Ajá. Somos también, hermanos, previsores, hermanos. Nosotros vemos hacia adelante para darnos cuenta si hay algún peligro, alguna necesidad, y verlo antes de que llegue el tiempo. Y somos planeadores en el sentido de que planeamos el curso de nuestro hogar. Planeamos tanto actividades como celebraciones, como tal vez todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro del hogar. Lo mínimo de todo esto que estoy diciendo es proveer. Es lo mínimo que puede hacer un hombre que es cristiano. De verdad. Porque si no lo hace, dice la Biblia que es peor que a un incrédulo. O sea, la Biblia no nos presenta varones que estamos sin hacer nada, ¿no? Estamos, como dice la gente, estamos de oquis, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? O sea, sin hacer absolutamente nada, no podemos hacerlo. Ser negligente en el hogar es equivalente a negar la fe. Es equivalente a negar, hermanos, el caminar con Dios. ¿Por qué es equivalente a eso? Porque Dios, hermanos, es generoso. Dios es generoso, ¿sí o no? Él provee todo lo que nosotros tenemos. Él nos ha dado a su propio Hijo. Si yo entonces doy un testimonio diferente a lo que es Dios, yo estoy dando un testimonio más bien de lo que es el diablo, ¿no? Porque el diablo hurta, mata y destruye. Dios no hace eso. Entonces, si yo no proveo, hermanos, piensen en esto. Yo no proveo, pero yo soy alguien que gasta los recursos, ¿sí o no? Alguien que no trabaja. Piensen en una casa. Alguien que no provee o que no cumple con su deber, porque a lo mejor, por ejemplo, los niños, pues su trabajo es la escuela y su trabajo es que salgan adelante en la escuela y que hagan las tareas de la casa, ¿no? Lo cual también me da gusto cuando escucho buenos reportes como de Luis, ¿verdad? Que trapea, que barre, que hace quehaceres. Qué bueno, ¿no? Ese es su trabajo. Pero hay un adulto, hermanos, que no provee, gasta recursos, ¿sí o no? Porque ese adulto no provee, pero ese adulto está comiendo, ese adulto usa agua, ¿no? Bebe agua, se baña, jabón, lava su ropa, y todo eso cuesta, ¿sí o no? O sea, el detergente cuesta, y el agua hay que pagarla, y la luz hay que pagarla. Y si todo el día está ese adulto con su teléfono, o todo el día está ese adulto con su computadora, está además consumiendo un equipo y está consumiendo además también energía eléctrica. Entonces está dañando, o sea, no está proveyendo, y a lo mejor dice, bueno, pero yo no proveo, pero no te gasto. Espérame, no me gastas en qué sentido, ¿verdad? De que te lleve al restaurante y te pague, pues ya nada más falta eso, ¿no? Que te lleve, que te premie, ¿no? Porque no haces nada. No, hermanos, o sea, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Si nosotros no estamos trabajando, nosotros estamos negando la fe. Estamos diciendo, o sea, el Dios, o sea, yo digo creer en un Dios como dice la Biblia, que es generoso, amoroso, que es un Dios que bendice, que es un Dios trabajador, ¿sí o no? O sea, nosotros lo vemos desde Génesis, un Dios trabajando, pero yo no estoy haciendo eso, yo estoy haciendo lo contrario, estoy negando la fe, hermanos. Ahora, también, hermanos, ¿por qué estoy negando la fe? Porque estoy dando un ejemplo terrible a mis hijos o a la gente que me ve. Porque van a hacer lo mismo, ¿no? Y hermanos, lamentablemente, y digo esto de verdad con tristeza porque vivimos en un país, a mí me da mucha tristeza esto, donde algunas zonas muy marginadas nadie hace nada. Y la gente a lo mejor vive de lo que pueden pedir, les puede dar, pero es el mismo ejemplo que los padres que no trabajan
que se dedican, ¿saben qué? Como decimos, a inflarle, ¿verdad? A beber, a tomar, a los vicios, y los hijos lo mismo, y la siguiente generación. Y vamos a ver estos lugares marginales, estos cinturones, como les llamamos, de miseria, donde por generaciones la gente no puede salir adelante. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que los niños aprenden. En lugar de ir a la escuela, a la edad más temprana aprenden a robar, aprenden a más o menos tratar de sobrevivir, ¿no? Una vida infrahumana, de verdad, que no se lo deseo a nadie, pero eso es lo que nosotros enseñamos cuando Dios, hermanos, nos ha dado inteligencia, cuando Dios nos ha dado herramientas, ¿verdad? Yo me sorprendo de la herramienta que son las manos, ¿no? O sea, las manos pueden abrir, las manos pueden cortar, las manos pueden mover. O sea, ¿qué herramienta tenemos nosotros que Dios nos ha equipado en nuestras manos? Y Dios nos ha dado, y yo le aseguro, hermano, que con la bendición de Dios nos salimos, buscamos, y Dios nos va a bendecir para que nosotros de alguna manera tengamos para proveer para nuestro hogar. Entonces, no neguemos la fe, hermanos, no neguemos la fe. El creyente tiene menor disculpa que el incrédulo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene luz. O sea, si una persona incrédula no trabaja, bueno, está mal, es lo que dice la Biblia. Pero el creyente, hermanos, está peor, porque si un creyente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está violando las leyes de Dios, conociéndolas. El incrédulo las viola, y las viola todo el tiempo porque no las conoce, no conoce la Biblia. El incrédulo no sabe nada acerca de la Biblia, y si le preguntamos cualquier pasaje no sabe nada. Nosotros no sabemos versículos hasta de memoria. Y si nosotros, hermanos, no cumplimos con lo que Dios nos manda, somos peor, como dice la Biblia, que un incrédulo. Es peor, dice el texto, que un incrédulo, no solamente por eso, hermanos, sino también, hermanos, porque yo conozco gente incrédula que es muy trabajadora. Gente que no cree en Dios y que es muy trabajadora. No es posible que nosotros ni siquiera lleguemos, o sea, siendo creyentes, al código de ética moral de la gente que no es creyente, ¿no? Porque ustedes lo saben, hermanos. Conocemos mucha gente que no conoce de Dios, pero que han sido trabajadores y que su ética de trabajo fue impecable. Yo puedo recordar, ¿verdad?, mis tíos, y aunque les hablamos de Cristo, no sé si hayan creído en Cristo, pero igual que mi papá, muy trabajadores, muy trabajadores. Me acuerdo de mi tío Cruz, que nos contaban que aún con angina, sirviendo en temperatura, él se iba al trabajo y nunca faltó a su trabajo. ¡Wow! Es un ejemplo muy grande, ¿no? Y no estoy diciendo que vayan a trabajar si tienen temperatura y todo, no, o sea, entiendan lo que estoy diciendo. Conozco gente que no es creyente, que ha sido muy trabajadora. También conozco gente que son creyentes que son muy trabajadores. Pero dice la Biblia, si alguien no provee para su familia, es peor que un incrédulo. Porque hay cuánta gente incrédula, es como decimos, bien chambeadora. No puede ser que nosotros no lo seamos. Además, hermanos, si no proveemos, estamos negando la fe. Porque vivir por fe implica creer que Dios va a proveer. Vean este texto. Es un texto muy bonito. El Salmo 37, 25, que sería muy bonito que lo aprendiéramos de memoria. Dice, joven fui y he envejecido. O sea, toda una vida. Joven fui y he envejecido. Y dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que dice aquí este texto? El salmista está asegurando categóricamente, yo fui desde chiquito hasta este momento, jamás he visto un justo, alguien que ama a Dios, que esté desamparado. ¿Por qué? Porque Dios lo cuida. Ni he visto tampoco jamás a su descendencia que mendigue pan. Ahora, hermanos, si nosotros somos creyentes, y quiero decirles que esta palabra justo, pensemos en justificados, ¿verdad? Hemos sido justificados por Jesucristo. Pero no significa que seamos justos en el sentido de que nunca hemos hecho nada malo. Significa que lo que nosotros hicimos malo, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, el Señor Jesucristo nos ha perdonado y ahora por su sangre nosotros somos presentados delante de Dios como justos.
aunque no lo somos. Nosotros sí pecamos. Pero si yo, hermano, y usted a lo mejor lo ha experimentado, si yo soy un justo, en el sentido de que he sido justificado, en mi vida voy a ver la mano de Dios. Yo sé, hermanos, que hay tiempos difíciles donde es difícil encontrar trabajo y acabamos de pasar por un periodo muy duro. Pero también yo quiero decirles algo. En este periodo nosotros hemos visto la mano de Dios. Tal vez gente que nos ha bendecido, tal vez ayudas, a lo mejor cosas que hemos podido vender, pero de alguna forma, hermanos, lo que quiero decirles es que no nos quedamos quietos así esperando o viendo mi programa de televisión, ya Dios proveerá. No, Dios ha provisto de una o de otra manera. A lo mejor Dios nos dio la energía para caminar distancias que antes no caminábamos. O a lo mejor, no sé, para buscar otras formas creativas de poder producir también para las necesidades. Pero no he visto, dice la Biblia, un justo desamparado. Si realmente yo creo en Dios, hermanos, si realmente yo soy fiel a Dios, si yo soy generoso también con el Señor, ¿saben una cosa? Dios también va a bendecir y no me va a faltar. Nuevamente, no estoy diciendo nos vamos a hacer multimillonarios y al rato Luis vas a llegar en un carro último modelo, ¿no? Bueno, no sé si sea último modelo el que traes, pero bueno, porque quedó bien renovado, ¿no? Ahora que le diste su pintadota quedó bien suave. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que no nos va a faltar y Dios va a proveer. Entonces, si yo no puedo proveer, esto no se está cumpliendo en mi vida, ¿entienden? Esto no se está cumpliendo. Entonces, no puedo yo decir que yo creo en el Señor y ser una persona que no provee, que no aporta de alguna forma. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él proveyó. Y fíjense, este texto, pues lo hemos leído, ¿verdad? Y a lo mejor en otros contextos, y a lo mejor decimos, ¿por qué hizo eso el Señor? Pero ahorita que les acabo de decir, en el tiempo de Jesús, las mujeres viudas, las mujeres solas no se podían sostener. Estamos en la cruz, hermanos. Juan capítulo 19, 26 al 27, Jesucristo está siendo crucificado. Ahora, me gozo de esto porque uno puede decir, ¿en qué está pensando el Señor? O sea, en ese momento imagínense al Señor golpeado, ensangrentado, cortado en todo su cuerpo, está siendo exhibido desnudo delante de la gente lo está viendo, lo está injuriando, Él está ahí en agonía, pero estando ahí, hermanos, esto a mí me asombra. Cuando vio Jesús a su madre, ¿a quién? A María, ¿no? Y al discípulo a quien Él amaba. El discípulo que él amaba, Pepe, era Juan. Y dice la Biblia que inclusive se recostaba a Juan en el costado del Señor, ¿verdad? Nadie empieza a inventar cosas raras o extrañas o herejías o blasfemias. Estamos hablando de un amor de amigos, de un amor de un maestro a su discípulo. Nadie ponga aquí cosas extrañas, ¿verdad? Porque a la gente le encanta a veces malinterpretar y decir torpezas que son completamente absurdas. Y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, que fue el único que estuvo en la crucifixión, ¿se acuerdan? Había mujeres y había Juan, y estaba Juan, pero no había nadie más. Los demás estaban ocultos. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Ahora, obviamente, Juan humildemente, Juan es el que está escribiendo esto. No dice, me dijo a mí, ni le dijo Juan, ¿no? O sea, entienden, ¿verdad? Por eso es que no menciona el nombre, porque él es el que está escribiendo. He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso cuadro, hermanos. Porque yo podría pensar, Señor Jesucristo, estás muriendo en la cruz, estás pensando en cualquier otra cosa menos que en ese detalle. Pero bendito nuestro Dios, hermanos, que aún estando Él en la muerte, Él está consciente de que esta mujer iba a quedar sola, iba a quedar ya sin su hijo, y ahora ya iba a necesitar que alguien la cuidara. Y entonces le dice a Juan, y me encanta también la actitud de Juan, ¿qué dice Juan? ¿Yo por qué no? No dice Juan, bueno, ¿yo qué hice? No, a mí ¿por qué?
Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso, ¿no? Entender el cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿No es así, hermanos? Y cómo Dios quiere también que nosotros tengamos cuidado uno de los otros. Dios, antes de que pensemos en, no sé, en jubilación o en cualquier otra cosa, Dios ha pensado en nosotros, en proveernos, en protegernos, en prever y en planear para nuestra vida. Qué hermoso es Dios, hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Y bueno, siguiendo, ¿verdad? Vamos ahora a los versículos 9 en adelante, que nos dan un poco de instrucciones. Sea puesta en la lista, versículo 9, 1 Timoteo 5:9, solo la viuda no menor de 60 años. Aquí pone una edad que normalmente es la edad de jubilación, ¿no? No menor de 60 años, porque a los 60 años o hasta los 60 años se puede trabajar, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, aquí en el texto parece que nos está dando a entender, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, parece que había una lista que nosotros podemos pensar, era una lista de servicio, o probablemente también, hermanos, una lista de gente a lo mejor para apoyarles semanalmente o periódicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos podemos ayudar, ¿verdad? O debemos de ayudar unos a otros continuamente, pero no podemos poner como una regla de que cada semana, ¿verdad?, a un hermano le voy a dar una cosa u otra. ¿Me explico? Pero tal vez en el tiempo que Pablo está escribiendo se había una lista de gente para apoyar regularmente. Pero tenía que cumplir con esto. No menor de 60 años, esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y aquí hay algo muy importante, se ha criado hijos. Es decir, que esos hijos hayan sido cristianos y estén caminando con el Señor, los podamos ver en la iglesia, ¿verdad? Porque eso da testimonio de alguien que ama a Dios. Se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos. Era una costumbre, acuérdense, del tiempo antiguo de lavar los pies. No era una ceremonia como mucha gente lo piensa. No era una ceremonia donde, ¿saben qué, hermanos? Hoy vamos a lavarnos los pies unos a otros. No, era la costumbre de que cuando una persona andaba en aquel tiempo, Dani, no usaban botas o zapatos como nosotros, o tenis, ¿verdad? Tus tenis bonitos, ¿verdad, Dani? No usaban tenis bonitos, usaban unos guaraches, ¿verdad? Unas sandalias. Y las sandalias, cuando uno camina y no eran banquetas ni estaba pavimentado en la tierra, ¿qué sucede, hermanos? Se ensucia, ¿no? Y a lo mejor estamos todos limpios, pero los pies están sucios. Y entonces llegaban a una casa y se lavaban los pies. Y entendemos que había hermanas o hermanos también, puedo pensar, que ayudaban a los hermanos y les ofrecían ese servicio. Hoy en día no es algo necesario, hermanos. ¿Por qué? Pues porque traemos zapatos, ¿no? Botas. O bueno, no sé, si un día, Pepe, le quieres lavar los pies a Luis, pues no vería. Si me dices un día, ¿sabe qué, hermano? Tendrá ahí una cubeta, le quiero lavar los pies. Adelante, ¿verdad? No tengo ningún problema de que lo quieras. O Luis a Pepe, ¿no? ¿Qué dices, Dani? ¿Le quieres lavar los pies que a Luis, verdad? ¿No? Bueno, y a lo mejor no había tanto problema de mal olor al traer el pie al aire libre, ¿no? Pero hoy en día a lo mejor si alguno ya estoy yo aquí inventando, ¿verdad? Nos quisiéramos lavar los pies, pues a lo mejor tendríamos que traer cubrebocas, es lo bueno, ¿verdad? Hermano, le voy a lavar los pies, pero el aroma es un poco intenso, ¿no? Es una broma nada más, hermano. Pero bueno, es lo que dice. Si ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Está hablando de mujeres, hermanos, viudas, que se habían probado como mujeres fieles, maridas de un solo marido, esposas de un solo marido, y que también habían criado a sus hijos en la fe. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera
No solamente eso, y también dice, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Y qué dice el texto? Si la viuda es más joven, ¿sabes qué? Mejor que se case. Encontré esto que se me hizo interesante, que habla de la historia de Sócrates, una historia de Sócrates. Bueno, aquí está, de acuerdo a las esculturas que tenemos, más o menos así era Sócrates. Y habla de esta historia de que un día una persona, un amigo de él, vino a verlo y le iba a contar algo de su amigo. ¿Sabes qué, Sócrates? Te quiero contar algo de tu amigo. Y entonces dice la historia que él le dijo, a ver, espérame, antes de que tú me digas, vamos a hacer la prueba de los 3 tamices, o las 3, ¿cómo se llama? Filtros, ¿verdad? Los 3 sedazos, filtros. Y le dijo, bueno, ¿qué es esto, no? Bueno, la primera es, ¿has comprobado que lo que me vas a decir es verdad? Y la otra persona dijo, no. A ver, entonces, lo que me vas a decir no es verdad, puede que sea mentira. Segundo lugar, ¿lo que quieres decirme es algo bueno sobre mi amigo? No, al contrario, es algo muy malo sobre mi amigo. Ok. Y por último, ¿lo que tú me vas a decir es algo que es de utilidad? No. Y entonces él le dijo, ¿verdad? Si lo que tú me quieres decir no es verdad, ni es bueno, ni es útil, yo tampoco lo quiero escuchar. ¿Para qué? Y muchas veces, hermanos, el chisme, por lo que decía el versículo anterior, andan ociosas, de casa en casa, ¿verdad? Esto da la idea de que aquí llevando, como decimos, de un lado para otro, ¿verdad? No se trata de casa en casa compartiendo de Cristo, bueno sería, ¿no? Pero de casa en casa en una actitud de chisme, y son ociosas, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. No debe ser así. No debe ser así. Y tal vez sería muy bueno que pensamos, si no es verdad o no sabemos si es verdad lo que vamos a decir, si no es bueno y si tampoco es útil, ¿para qué lo decimos? ¿Para qué difamamos a alguien? ¿Y para qué hacemos que alguien, hermanos, sufra por un comentario nuestro? Y nuestro pasaje continúa en el versículo 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahora, pareciera que hay como una contradicción, como que hay una contradicción en lo que Pablo está diciendo, de los versículos 11 al 15. Porque por un lado parece que Pablo está diciendo duramente, ¿verdad?, que las mujeres se casan y luego como lo ve como algo negativo, pero después más bien está diciendo que sí se deben casar. Mire, vean los pasajes nuevamente. En este texto dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, hay quien interpreta esto, y creo que la interpretación es equivocada, que cuando hablan de la primera fe, están hablando del esposo. Se casó con un esposo y ahora ya está con otro, y esto está quebrantando. No, hermanos, déjenles explico el texto. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a estudiar que yo les dije que la manera de escribir de estas cartas es Pablo está hablando y alguien está anotando? No hay una cuestión gramatical ordenada ni nada, él no está sentado en su escritorio, y por eso a veces nosotros podemos verlo así como que todo está precipitado y nosotros malentenderlo. El texto está hablando, hermanos, de cuando una viuda joven, impulsada por sus deseos, se rebela contra Cristo y se quiere casar con una persona incrédula. Cuando una mujer se casa con un incrédulo,
incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Cuál es su primera fe? El creer en Jesucristo. ¿Y qué hace cuando se casa con una persona que no es creyente? Se aparta, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, ¿sí o no? Y esa persona ya no camina con el Señor y entonces, bueno, pues ha tomado la decisión de hacer algo así. En el siguiente versículo, cuando dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen con un creyente, ¿verdad? O sea, no son dos cosas contradictorias. Lo que está diciendo Pablo ya lo había enseñado también en otro pasaje en la carta a los Corintios, que no debemos casarnos con gente no creyente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas, esto ya había sucedido, se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se casa con un no creyente, ya no va a caminar con el Señor. Y ya no va a obtener la manera de tener influencia para que en la casa se hagan solamente cosas de Cristo, ¿no? Aurora, en tu casa, ¿verdad? Tanto tú como Luis aman a Dios. Y ustedes buscan, ¿verdad? Ambos hacer la voluntad de Dios, que todo en el hogar camine conforme a lo que enseña el Señor. Pero si alguno de los dos, Luis o Aurora, estuviera casado con una persona no creyente, esa persona no creyente no va a respetar la palabra y lo sí. Y no va a tener los mismos pensamientos. O sea, no va a decir, qué bonito lo que tú piensas, qué bonito lo que tú dices, pero hasta ahí. Y él va a seguir haciendo lo que está mal y se va a apartar probablemente el creyente en pos de Satanás. Entonces, el texto nos dice claramente, hermanos, nuestro proceder en la iglesia. Y terminamos, hermanos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y entonces, ¿qué significa esto? Debemos de ayudarnos, debemos de cuidarnos. Si en nuestro corazón de repente está el deseo de ayudar a alguien, de llevarle una despensa, de traerle algo, de regalarle algo, hagámoslo. O sea, hagámoslo. Pero en el cuidado, digamos, de semanal o de una manutención continua a las viudas, hay que cumplir con las reglas que están ahí y el candidato tiene que cumplir con ello. Y si tiene familiares, bueno, nuestra responsabilidad, hermanos, es cuidar de ellos. En otras palabras, no tenemos que darle responsabilidad a alguien más de las responsabilidades que nosotros tenemos. Como padres, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Como hijos, cuando los padres ya están grandes, los hijos son responsables de los padres. Si en un momento ya no hay nadie, bueno, entonces Dios va a proveer y está la iglesia también. Pero tenemos nosotros, hermanos, que ser sabios también de cuidar los recursos de Dios para hacer la obra como Dios quiere que la hagamos. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana continuaremos en el versículo número 17 de 1 Timoteo capítulo 5. Huyamos, hermanos, del veneno del chisme, de las cosas que no son reales, no son verdaderas y que difaman a otras personas.